Buenos días. Nos correspondió la Constitución Argentina de 1949 y nuestro grupo está conformado por Sebastián Ayazo, por Paula Gaitán, Yanis Gómez y Lisset Villamil. Entonces, para la primera parte tenemos el resumen e importancia general sobre la Constitución. Bueno, en primer lugar, la Constitución fue sancionada el 11 de marzo de 1949 y su redacción se llevó a cabo en ausencia de la Unión Cívica Radical, que era el principal partido de oposición del momento. La Constitución fue una de las primeras constituciones sociales del mundo y la primera de la República Argentina. Incorporó numerosos derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad y son pues puntos que trataremos más adelante. En la clasificación del texto encontramos que fue una constitución formal, normativa y aspiracional. Formal porque a pesar de todas las quejas y denuncias que hubo por parte especialmente del grupo opositor, la constitución cumplió un proceso legal porque pues inició con elecciones limpias y después cada punto de esa constitución fue debatido en el Congreso. Y bueno, finalmente fue aprobada con 107 votos a favor y 35 en contra. Por otro lado, hablando de una constitución normativa, el cómo está configurado el poder estatal, cómo es la organización del Estado y la normatividad definida entre este y la sociedad describen la forma de gobierno y ayudan a conocer si su constitución es propia o no lo es. Y todos estos aspectos de normas, leyes y procedimientos, sumado a la pregunta anterior de si la constitución es propia o no, son los aspectos que hacen considerar una constitución normativa y bueno, en este caso, los 80 artículos modificados y la eliminación de otros artículos indican la magnitud de la reforma. Y aspiracional, pues teniendo en cuenta su definición, se considera que desde 1949 la Constitución de Argentina tenía suficientes argumentos para ser llamada una constitución aspiracional, porque, bueno, fue ideada desde un punto de vista de un Estado progresista con la participación de la sociedad y además salieron adelante desde una situación muy complicada porque la anterior constitución mostraba una Argentina con muchísimas necesidades y desigualdades, entonces, pues con esta nueva constitución creían y tenían fe en un futuro mejor. Y pues cabe resaltar que no es semántica, no fue semántica, porque las necesidades más urgentes de la sociedad durante el mandato de Perón fueron atendidas con las nuevas leyes constitucionales, porque pues les otorgaban derechos y oportunidades a una población que desde la constitución anterior nunca habían tenido. El idioma pues fue castellano y el autor fue una rama de pensamiento peronista, ya que las ideas de una constitución que renovaba el pacto entre la sociedad, la economía, el Estado y la política nació con el mandato de Juan Perón. Y esta nueva constitución fue apoyada y prácticamente diseñada por Arturo Sampay con ayuda de otros pensadores como por ejemplo Domingo Mercante y John William Cook. Y también es importante, pues como ya lo había dicho antes, decir que esta constitución fue aprobada por el Congreso. Los destinatarios, pues la constitución iba dirigida a los órganos del Estado, que eran los tres poderes fundamentales, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial, y a la sociedad. Siguiente, por favor. Para entender el origen de la Constitución es necesario entender las precondiciones políticas, sociales y económicas. En primer lugar, hablaremos del contexto histórico internacional. La crisis del 29, origen a la Gran Depresión, afectó en gran manera el sistema económico liberal capitalista. A raíz de este suceso, Keynes hace una fuerte crítica al pensamiento liberal económico y al hecho de que el libre mercado no pueda garantizar el equilibrio económico en la sociedad. Estas críticas impactaron de tal manera que en algunos países empezó a aparecer el Estado benefactor o también llamado el Estado de bienestar. Y de esta manera el Estado no solamente regulaba, sino que también gastaba. En el plano nacional, la llegada al poder de José Félix Uriburu entregó gran parte del poder a las élites desalojadas por el gobierno anterior. Estas élites tomaron beneficios de muchas decisiones económicas, por lo que se empezó a cuestionar la legitimidad y el prestigio del gobierno conservador. En el 43, un sector del ejército, grupo en el cual se encontraba Perón, organiza un golpe de Estado para derrocar a Uriburu
y este gobierno daría comienzo a una serie de implementaciones de normas de carácter social que se centraban en algunos sectores de la sociedad, como el obrero. Siguiente, por favor. Las constituciones influyentes son la Constitución de México de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. El texto pertenece a la corriente del constitucionalismo social y por otro lado también se ve muy influenciada por las normas constitucionales que se estaban adoptando en muchos países de América Latina a mediados de la década de los 30. En esta década también se avanzaba en algunas provincias las reformas constitucionales con enfoque social y se veía cada vez más necesario una reforma a la Constitución de la Nación. Siguiente, por favor. Ahora, en el proceso de creación, tenemos que la Convención Constituyente se reunió en Buenos Aires e inició sus sesiones el 24 de enero del 49 y terminó el 11 de marzo del mismo año. En la creación de la Constitución participaron principalmente convencionales peronistas y radicales. Vemos también que participaron convencionales del Partido Comunista y Laborista, pero en menor medida. La escasez de miembros del Partido Radical, tanto por número como tanto por número formal como número material, empobreció los debates en la convención, dando mucha fuerza a los convencionales peronistas. Todo esto a raíz de un debate sobre el número de senadores necesarios para aprobar la Constitución. Siguiente. Bueno, el cuarto punto a analizar sobre la Constitución son sus principales contenidos del texto. Para ello señalaremos que en la Constitución se establece que existirá un gobierno federal y unos gobiernos de provincia. Los gobiernos de provincia pues establecerán constituciones en las cuales pueden fijar derechos, principios y crear instituciones de las mismas. Se señala que esta forma de gobierno será representativa y republicana. Seguidamente, el segundo punto es la relación que se establece entre el Estado y la Iglesia. Se señala que para ser presidente o vicepresidente del Estado, pues se requiere pertenecer a la religión católica, apostólica y romana. Como tercer punto, pues se establece una igualdad ante la ley. También se señala que no habrá discriminación por diferencias raciales ni étnicas y se prohíbe la esclavitud. Para finalizar, pues se establece que el Estado establecerá mecanismos de equidad y proporcionalidad respecto a los impuestos y las cargas públicas. Al artículo 29 de la Constitución se le fija el cuarto punto, que es el respeto al debido proceso en materia penal. En él se establece que ningún habitante podrá ser juzgado sin juicio previo, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a la defensa es inviolable, ni podrá ser arrestado sino en virtud de una orden escrita por la autoridad judicial competente. Se señala que queda abolida la pena de muerte por causas políticas y se señala que existirá la acción constitucional del habeas corpus ante la autoridad judicial competente para que investigue el procedimiento de la restricción a la libertad. Como se ha señalado, esta constitución pues tiene una corriente constitucional social, pues establecen artículos que incorporó derechos especiales en relación al trabajador, la familia y la sanidad y la educación y la cultura. Respecto al derecho de los derechos de los trabajadores, pues establece el derecho al trabajo, la retribución justa, la capacitación, las condiciones dignas de trabajo, la preservación de la salud, el bienestar, la seguridad social, el mejoramiento económico y la defensa de los intereses profesionales. Respecto a la familia, pues se establece que la familia se considera como el núcleo social de la sociedad, por lo tanto, pues el Estado debe velar por su protección y reconocer determinados derechos. En ellas pues se pretende que el Estado proteja el matrimonio, garantizar la igualdad jurídica de los cónyuges, la patropotestad, formar una unidad económica, garantizar el bien de familia y la atención a la asistencia a la madre o al hijo cuando ellos lo requieran. Respecto a la ancianidad, también se consagraron derechos como lo son el cuidado de la salud física y moral, el esparcimiento, la tranquilidad, la vivienda y la alimentación, entre otros. También se consagraron derechos a la educación y a la educultura. Respecto a la educación, pues se señala que el Estado debe garantizar una educación primaria obligatoria y gratuita, que debe garantizar orientación a los profesionales
la orientación profesional a los jóvenes. Señala que pues las universidades tienen autonomía para autogobernarse y que ellas tienen el fin de la enseñanza respecto a la formación de las ciencias y las artes. Respecto a la propiedad y el capital y la actividad económica, se señala que la propiedad y el capital pues tienen una función social y tienen como fin pues brindar un objetivo, brindar pues el bienestar social a las personas. Respecto a las actividades económicas, se señala que el Estado pues puede monopolizar determinadas actividades económicas con el fin de salvaguardar los intereses generales. Seguidamente pues establecen juicios políticos en la cual la Cámara de Diputados podrán acusar al presidente, vicepresidente, ministros y miembros de la Corte Suprema ante el Senado para que este órgano pues haga un juicio político. Las sanciones que podrá interponer el Senado van desde la destitución a declararlos incapaces. No obstante, las personas condenadas quedarán sujetas a investigación o juicio o castigo conforme a las leyes de los tribunales ordinarios. Para finalizar, pues establece que el estado de sitio podrá interponerse en caso de conmoción interior o un ataque exterior que podrá ser decretado por el Ejecutivo o el Congreso y que podrá interponerse en todo el territorio o en una provincia donde exista la perturbación. Bueno, respecto al punto 5 de los efectos del texto en su sociedad en concreto, la Constitución fue derogada en 1955 por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Es decir, que esta Constitución se anuló en una dictadura militar y restituyó la Constitución de 1853 con las reformas que tuvo esta de 1860, 1866 y 1898. Algunas de las razones para su derogación son una fuente de debate. Por ejemplo, la nueva constitución proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, querían lograr un desarrollo más armónico de la economía. En pocas palabras, trataba de promover el bien común. Y entonces el peronismo era peligroso para las clases altas de este momento porque pues era el único movimiento que podía romper el orden clásico que favorecía. Por esto, entre muchas otras cosas, representaban una maldición para la política argentina de este momento, para el país burgués de la época. Esta constitución tratan de hacerla ver como ilegítima, autoritaria, absolutista, con el objetivo de desmeritarla. Y pues además, el 27 de abril de 1956, una proclama firmada por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu dejó la constitución sin efecto jurídico. Siguiente. Respecto al golpe de Estado, se dio el 16 de septiembre de 1955 y este derrocó al gobierno constitucional del presidente que estableció una dictadura pues, militar realizada por el general Eduardo Leonardi, que fue el líder del golpe, y posteriormente fue sustituido por Pedro Eugenio Aramburu. Ambos gobernaron como autoridades supremas y se autoproclamaron presidentes de la nación. En el transcurso de este golpe de Estado murieron al menos 156 argentinos y amenazaron pues con matar a muchos argentinos, por eso el presidente Juan Domingo Perón se retiró. Y pues por último les dejamos una frase que dijo este presidente en su retiro. Siguiente. Algunos de los efectos del Estado hasta el presente, como lo dijo anteriormente mi compañera, fue el golpe de Estado que permitió derogar esta Constitución y volver a la Constitución de 1853. Y bueno, ya para finalizar y también a modo de conclusión, es que casi 100 años después, el déficit financiero de países latinos y los cambios políticos de izquierda y derecha muestran un panorama de un capitalismo muy poco alentador que nos lleva a la necesidad de estudiar y a buscar otras soluciones para un programa de país como el de Argentina durante el mandato de Juan Perón. Eso es todo, muchas gracias.